En este video aprenderás todo lo relacionado sobre las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. Aprenderás con un método súper sencillo que te voy a explicar cómo identificar el agente reductor y el agente oxidante. Es decir, qué sustancia pierde o cede electrones y qué sustancia gana o acepta electrones. Pero antes te invito a que le des like a este video y a que te suscribas al canal para que disfrutes de más contenidos educativos. Las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox son reacciones de transferencia de electrones desde una sustancia que cede o pierde los electrones a una sustancia que gana o acepta esos electrones. La sustancia que pierde los electrones se oxida y se denomina agente reductor. Mientras que la sustancia que gana electrones se reduce y se llama agente oxidante. Para poder identificar en estas reacciones químicas qué sustancias han perdido o ganado electrones, te lo voy a enseñar con el método de la recta numérica. Aquí hay que tener en cuenta el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Cuando un elemento, la tendencia del estado de oxidación va de izquierda a derecha en la recta numérica, eso quiere decir que ese elemento ha perdido electrones, por lo tanto se ha oxidado y se llama agente reductor. Mientras que si el estado de oxidación de dicho elemento tiende de derecha a izquierda en la recta numérica, entonces eso quiere decir que ese elemento o esa sustancia ha ganado electrones, por lo tanto se redujo y es el agente oxidante. Ahora vamos a hacerlo para entenderlo mejor resolviendo un ejemplo bastante sencillo. Este ejemplo corresponde a la reacción de síntesis del óxido de zinc. En este ejemplo y en cualquier tipo de ejemplo, cuando identificamos que un elemento está solo, como en este caso el zinc y el oxígeno, eso quiere decir que estos elementos, el estado de oxidación es de cero porque están en estado elemental. Y para el caso del óxido de zinc, tenemos que buscar los estados de oxidación en la tabla periódica. En este caso encontramos que en el oxígeno el estado de oxidación es de -2 y para el caso del zinc el estado de oxidación es de +2. Entonces colocamos al oxígeno -2 y al zinc +2. Un dato bastante importante. En una molécula neutra, la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. En este caso, el estado de oxidación del zinc es 2 y el del oxígeno es de -2. 2 menos 2 es igual a 0. Entonces se cumple con ese principio. Ahora sacamos las semireacciones para poder identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. En el caso del zinc, el zinc pasó de estado de oxidación 0 a estado de oxidación de +2. Para el caso del oxígeno, el oxígeno pasó de estado de oxidación 0 a oxígeno -2. Entonces, para el caso del zinc, el estado de oxidación del zinc era 0 y pasó a +2, es decir, que siguió la tendencia en la recta numérica de izquierda a derecha.
Por lo tanto, el zinc perdió electrones, se oxidó y corresponde al agente reductor. Mientras que en el caso del oxígeno pasó de oxígeno 0 a oxígeno -2, es decir, que siguió la tendencia de derecha a izquierda en la recta numérica, lo que quiere decir que el oxígeno ganó electrones, se redujo y corresponde al agente oxidante. Realicemos otro ejemplo para poder entender mejor. Vamos con el siguiente ejemplo. Es la reacción de descomposición del clorato de potasio. Entonces, aquí tenemos en este caso, al igual que el anterior, que cuando tenemos un elemento solito, en este caso es el oxígeno, el estado de oxidación es cero porque ese oxígeno está en su estado elemental. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, aquí necesitamos del apoyo de la tabla periódica, ¿sí?, cuya lectura se las dejaré por aquí arribita para que ustedes sepan cómo se lee la tabla periódica y cómo identificar en la tabla periódica los estados de oxidación para cada uno de los elementos. Para este caso, el potasio está en la columna 1 de la tabla periódica, por lo tanto el estado de oxidación es de +1. Vamos a corroborarlo, tenemos el potasio y el estado de oxidación del potasio es de +1. El del cloro es de más o menos 1, 3, 5 y 7. Y el del oxígeno es de -2. Entonces, como el cloro tiene varios estados de oxidación, yo no sé cuál usar. No sé con cuál estado de oxidación está reaccionando el cloro. Pero si ya yo conozco el estado de oxidación del oxígeno y del potasio en esta molécula, entonces por regla de 3, yo puedo identificar cuál es el estado de oxidación del cloro. Entonces, estado de oxidación del potasio es de +1 y estado de oxidación del oxígeno es de -2. Entonces, para que me dé 0, es decir, la sumatoria de los estados de oxidación en una molécula neutra debe ser igual a 0. Para que me dé igual a 0, necesito sumar un número con +1 que me dé +2, que al restarlo con -2 me dé 0. En este caso, el estado de oxidación del cloro es de +1. 1 más 1 me da 2. -2 es igual a 0. Entonces ya puedo identificar cuál es el estado de oxidación del cloro. En los productos tengo el cloruro de potasio. El potasio aquí tiene como estado de oxidación +1 y por lo tanto para que me dé igual a 0 el estado de oxidación del cloro tiene que ser de -1. Listo. Entonces ahora saco las semireacciones. ¿El potasio cambió de estado de oxidación? No. Aquí en los reactivos está estado de oxidación potasio +1 y en los productos el potasio está con estado de oxidación +1. ¿Eso qué quiere decir? Que no cambió el estado de oxidación, por lo tanto entre el potasio no hubo transferencia de electrones. ¿Ya? Entonces no me sirve, yo solamente voy a sacar las semireacciones entre aquellos elementos donde hubo transferencia de electrones. Voy con el siguiente, el cloro. El cloro pasó de estado de oxidación +1 a cloro -1. Entonces, cloro +1 a cloro -1. Y el oxígeno pasó de -2 a oxígeno 0. Entonces, ahora utilizando la recta numérica, yo puedo identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. En el caso del cloro, el cloro estaba en +1 y pasó a -1, es decir, que siguió la tendencia en la recta numérica de derecha a izquierda. Por lo tanto, el cloro ganó electrones, se redujo y corresponde al agente oxidante. Mientras que el oxígeno pasó de estado de oxidación de -2 a 0. Por lo tanto, siguió la tendencia en la recta numérica de izquierda a derecha, lo que quiere decir que perdió electrones, se oxidó y es el agente reductor.
Listo. De esta manera se puede resolver cualquier tipo de ejercicio de reacciones de óxido-reducción y con este método podemos identificar qué sustancia ha perdido o ha ganado electrones y cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Si este video te gustó, nuevamente te pido que le des like al video y que te suscribas al canal para que disfrutes de más contenidos educativos.